Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a esta sesión en vivo, donde vamos a hablar de cómo crear un currículum que destaque. Y la intención de tener esta conversación es, les había platicado en las semanas anteriores, que pues hoy hay tanta información en LinkedIn, tanta gente que está hablando de career coach, cómo generar tu perfil de LinkedIn, cómo encontrar el trabajo de tus sueños. Hay tanta información que a veces es difícil encontrar algo que sea un resumen que nos pueda servir, que nos sea útil, ¿no? Y entonces, bueno, el día de hoy invité a una colega que conocí hace unos años trabajando en Booking.com. Ella es Lorena Balestrieri y va a estar conmigo conversando de este tema. Entonces, vamos a recibir a Lore. Hola, Lore. Hola, hola, ¿cómo va? No se oyó, dicen, me parece. No se escucha, Pues, válgame. ¿Otra vez? ahora sí, ahora parecería que sí. Sí, caray, bueno, no sé por qué no se deja esta bonita tecnología con... Ya se escucha. Perfecto. Pues Perfecto. les decía que el día de hoy estoy muy contenta porque me acompaña Lore Balestrieri. Ella es originaria de Argentina y ahora se encuentra en Ámsterdam. Entonces, me encanta esta colaboración porque es totalmente real. Así sucede mucho ahora en las organizaciones, que tienes gente de un país estando en otro y contratando para otro totalmente diferente. Y les decía al principio, Lore, que la intención de tener esta conversación es porque hay tanta información ahora de cómo encontrar el trabajo de tus sueños, cómo crear tu currículum. Hay mucha gente que te puede ayudar y demás, pero a veces es complicado encontrar, digamos, alguien que te apoye con 3 puntos, 2 puntos, hacer, digamos, este resumen, ¿no? De eh, algo que realmente nos ayude, sobre todo para iniciar. Total. ¿No? Entonces, pues la idea es recapitular por qué iniciamos y por qué estamos hablando del currículum. Bueno, porque el currículum para el candidato es su carta de presentación y es la forma de llegar a una organización grande, pequeña, mediana, pero es la forma en la que se puede acercar ya sea al área de reclutamiento o al jefe que contrata, ¿no? Entiéndase currículum o en algunas empresas más avanzadas puede ser solo el perfil de LinkedIn. E incluso Correcto. si fuera un video currículo, también debe tener una estructura. Entonces, eso es para el candidato. Para el reclutador, tener un currículum que hable bien de la experiencia de tu candidato es una herramienta clave porque entonces con eso vas a poder mostrar y cubrir la posición que estás apoyando en la organización. Y para el jefe que contrata o para las personas que van a estar entrevistando, pues es el documento o el elemento que tienen para conocer a la persona de primera mano. Entonces, Totalmente. me gustaría igual, Lore, si puedes empezar un poco contándonos qué estás haciendo hoy con New Talent Center y después nos movemos ya a esta parte de los puntos que vamos a compartir con la gente para su currículum. Por supuesto, antes que nada, gracias por invitarme a este espacio y por dejarme compartir mis conocimientos y lo que estoy haciendo con la audiencia. La verdad es que New Talent Center surgió hace un año y medio más o menos, un poco de casualidad, porque bueno, mi pasión es ayudar a la gente a conseguir trabajo, básicamente ayudar a la gente. Y bueno, estábamos en pandemia, vengo del mundo del turismo, la hotelería, la tecnología, por lo tanto, bueno, había mucho de mi entorno que estaba o buscando un trabajo nuevo o buscando un trabajo per se. Entonces, bueno, me puse a hacer currículums y empecé a ayudar a la gente. No de improvisada la parte de hacer currículums, porque los últimos 10 años de mi carrera me la pasé contratando equipos junto con vos. Hicimos un gran trabajo en una parte, contratando equipos, formándolos, haciéndolos destacarse. Y bueno, en el mundo actual, que es muy competitivo y cada vez más cambiante, lo importante es tener esa carta. En realidad el currículum es tu carta de presentación y es la llave que te va a abrir a tu nuevo trabajo de alguna manera, ya sea tu currículum o tu LinkedIn, como decías vos, o la videoentrevista, pero eso que vos mandás inicialmente es tu carta de presentación. Es la única oportunidad que tenés para tener una muy buena impresión y que de ahí después se empiecen a abrir otras puertas. Entonces, bueno, de ahí la importancia de tener, llamémoslo un perfil profesional que se destaque, que sea diferente al resto.
No vamos a hablar de lo que todo el mundo hace, hablemos de lo que hay que hacer para destacarse. Todo el mundo puede destacarse, pero lo importante no es copiar al otro, sino ser auténtico. Entonces, bueno, ahí vamos con New Talent Center, ayudando a gente a conseguir trabajo, ya sea primer empleo, insertarse en el mercado laboral, cambiar de rubro, cambiar de carrera, reinventarse, ayudar durante todo el proceso de entrevista también. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar pura y exclusivamente en lo que es un currículum o el perfil de LinkedIn. Cualquiera de los dos, lo que vamos a hablar hoy va a servir. Perfecto, muchas gracias, Lore. Y sí, justo dijiste algo clave que creo que es básico para empezar, porque cuando ya sea que estés en un trabajo y te quieras cambiar o te hicieron ojitos de otro empleo y te buscó un reclutador, pues necesitas empezar o actualizar tu currículum también, ¿eh? Entonces, creo que a muchos nos da miedo el ver el papel en blanco, ¿no? Me voy a sentar y voy a empezar a escribir. Si algo les podemos recomendar, y creo que aquí Lore y yo coincidimos, es de verdad, si por alguna razón van a copiar el currículum de alguien o van a usar el formato de alguien, mínimo, por favor, cambien el nombre del archivo. Antes de empezar a hablar del contenido, cambien el nombre del archivo, guárdenlo con su nombre y apellido y asegúrense de no tener errores en la parte de ortografía, por Sí. favor. Eso es Y, bien básico, ¿no? y creo que me gustaría agregar acá, y bueno, podríamos empezar quizás con el primer punto, ¿no? De que el currículum debería contar una historia. Eh, Cuando hablo de contar una historia, tiene que tener una estructura, un diseño, y acá uno tiene que hacer su propio currículum, porque hay muchas páginas ahí afuera o muchos sistemas automatizados que te hacen el currículum, pero lo importante del currículum no es que sea bonito solamente o que tenga una estructura amigable, pero sí importa muchísimo el contenido. Entonces, cuando hablo de contar una historia, es empezar de lo más genérico, que es tu título profesional. Tu título no necesitas haber estudiado. Tu título profesional es quien te define, es tu valor agregado, es lo que vos vas a ir a hacer. Empecemos por ahí, es como el título del libro. No voy a agarrar un libro en blanco si tengo que elegir y tengo 5 libros adelante mío y no dice nada y solo hay palabras adentro, no sé de qué voy a leer. Entonces, tu título profesional es como el título del libro. Después, un perfil profesional. Ese perfil profesional es como, si lo identificamos de vuelta con un libro, el prólogo. No te cuento lo que vas a leer después, pero te quiero enganchar. Quiero que vos tengas ganas de seguir leyendo lo que viene más abajo. Entonces empezamos desde un título profesional, y vamos achicando un poco el funnel, ¿no? Llegamos a lo que es la experiencia laboral y contemos la experiencia laboral, formal o informal. Toda experiencia es importante. Uno tiene que acomodar esa experiencia de la más reciente a la más, de la más reciente a la más vieja. Esto se llama cronología inversa. Si hay preguntas o algo que estoy diciendo que los que están escuchando no entienden, pongan su pregunta ahí que yo feliz de contestarla. Y después de la experiencia profesional vienen los estudios. Pensemos en la evolución que fuimos haciendo para convertirnos en quién somos hoy. El currículum, cuando uno lo empieza a leer, hace el camino inverso. ¿Quién soy hoy y cómo llegué hasta ahí? Entonces, lo construimos de donde estoy para atrás. Si no hay experiencia profesional, pongamos la experiencia educativa primero, está bien, no hay ningún problema. Y tengamos en cuenta algo fundamental de esa experiencia, que es lo que aprendimos. Y de lo que aprendimos, ¿por qué lo aprendimos? ¿Cómo lo vamos a implementar o hacer enganchar con lo que estamos aplicando? Voy a hacer una mini pausa acá para preguntar si hay alguna pregunta, y si no, bueno, sigo hablando, o soy una máquina de hablar, o si Qué no te dejo bonito, hacerme una sí. pregunta. Y aprovechamos también para la gente que amablemente nos está saludando. Muchas gracias. Miren, desde Barcelona, qué maravilla. Tenemos aquí desde Colombia. ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¡Qué Desde lindo! Guadalajara, muchas gracias. Y sí, como dice Lore, si van teniendo alguna pregunta, con toda confianza, por favor, en el chat nos van diciendo. Entonces, nos regresamos. Estamos todavía en el punto Estábamos, uno. Usted ve, cuenta una historia. que cuente la historia, exactamente. Y si hay que destacar algo, ahora vamos a contar qué destacar. Así que vamos a empezar, digamos, si tengo que pensar en el top 3, este fue el primer punto. Una historia, desde lo más genérico
a lo más detallado y específico, y otra vez, de dónde estoy hoy y cómo llegué. O sea, una cronología inversa en todo lo que planteamos. Ujú. Segundo punto, sí. Perdón, Lore, tenemos aquí una pregunta, la voy a dejar por acá. ¿Se sigue usando el CV en archivo? Muchos reclutadores me lo siguen pidiendo y les mando el link de LinkedIn, que es donde está el CV actualizado. Sí, yo diría que vayamos al CV en PDF, archivo PDF. El LinkedIn tiene algunos formatos, está muy bien, pero no es tan amigable a la lectura. Pensemos que el CV tiene que también ser amigable a la lectura. Ujú. Entonces, si bien el formato es importante, el contenido tiene más funcionalidad y a veces LinkedIn no lo traduce al 100% de la manera que quisiéramos. No sé, vos desde tu punto de vista reclutador podrás dar tu opinión. Ahí les va desde el punto de vista del reclutador. Sí, sí necesitas tener el formato, de preferencia en PDF, que es de lo más fácil de abrir, porque acuérdense que cuando aplicamos a una posición, puede ser a una empresa pequeña, grande, el tamaño puede variar y de ahí la tecnología que también la organización utiliza para revisar su información. Entonces, hay empresas, la famosa palabra ATS o el Applicant Tracking System, que muchos han escuchado. Por cierto, para no darle tanto peso, es simplemente un sistema que sirve para administrar la aplicación de los candidatos para que el reclutador y quienes vayan a entrevistar puedan seguir el caminito por el que va a ir el candidato. Entonces, para llegar al ATS hay algunas que permiten poner tu link de tu perfil de LinkedIn, pero ayuda muchísimo tener el currículum adjunto, porque Lore acaba de decir algo bien importante. El currículum muestra cómo llegaste hasta donde estás hoy. Ya sea que estés iniciando tu carrera, bueno, qué estudiaste, qué proyectos has hecho en la universidad, si tuviste alguna actividad extracurricular, todo eso se puede mostrar a veces un poco más en tu perfil, en tu currículum, en un formato, en un documento que tú mismo estás redactando. Y efectivamente muchas veces el perfil, y si tú me das tu link de LinkedIn, entro ahí y tú tienes ahí tu currículum, a veces no abre. Aunque le des clic, te aparece como la imagen muy chiquita y no se ve bien. Entonces vale la pena que sí lo utilices, ¿no? Y luego por acá tenemos otra pregunta. Ok. Respecto a lo que aprendimos, ¿te referís a, por ejemplo, si hice un curso especializado que cuente las herramientas que aprendí en el mismo o cómo? A ver, cuando digo cursos especializados, hay que agregarlos siempre y cuando agreguen valor y sean relevantes a la posición a la que uno aplica. Si yo estoy aplicando, por ejemplo, a un puesto de ventas o de marketing, todo lo que tenga que ver con ventas y marketing, no va a tener mucho sentido que yo aplique, por ejemplo, si hice un curso de pastelería o un curso de cocina. Sí es importante agregarlo, sí es relevante y tiene determinado peso y el conocimiento va. Eh, a eso me refería. Y quiero contestar una pregunta que ahí vi perdida, de si es correcto afirmar que un CV no debe tener más de una página. Es correcto, no debería tener más de una página. Muchas veces hasta 2 páginas es aceptable, pero consideremos que siempre el reclutador va a leer de arriba para abajo, de la primera página a la segunda, por lo tanto, que lo más importante esté en la primera página siempre, que la segunda página sea complementaria o que sean las experiencias más viejas o que tenga la información menos relevante al puesto. En realidad en un currículum no debería haber nada que no sea relevante al puesto, pero bueno, es otro detalle. No Pero me sí, quiero... Sí. no, 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 por adelante. favor. Ah, no, por favor. Te iba a decir, sí, de preferencia, es difícil, lo sabemos, pero acuérdense que también se le conoce a veces como resumen profesional. Si es alguien que tiene una experiencia de muchísimos años, bueno, puede tener un documento extendido, pero siempre el primer documento que vas a mandar cuando apliques o te busquen de una organización, de preferencia una página, máximo dos, porque créanme, y lo platicaba con Lore hace un rato, sí tiene pocos segundos el reclutador para revisarlo. Sí. Entonces, Sí, breve. y porque tiene que ser atractivo y de ganas de leer. Acá hay un truco, si quieren, que no me escuche la reclutadora que me está entrevistando y me dio el espacio. Em, el currículum debería ser la llave de entrada a la posición y debería ser también el disparador de preguntas, que si uno no quiere que le hagan preguntas innecesarias, no hay que ponerlas en el currículum. Si tengo
pero voy a dar un ejemplo, no sé, si estudié abogacía y me quiero dedicar al marketing digital y el curso de abogacía o la carrera de abogacía la tengo incompleta, ¿para qué la estoy agregando si no suma valor? O si abandoné el primer año, salvo que uno quiera dar un mensaje sobre eso, como decir, bueno, tengo constancia, terminé la carrera o lo que fuere, no agrega valor. Pensemos que después vamos a tener acceso a una entrevista, con mucha suerte, y esa entrevista va a durar entre media hora y 45 minutos, con mucha suerte. Y nosotros necesitamos que en esos 30, 45 minutos podamos dar la información que es relevante a la posición para que me contraten, no que hagan preguntas sobre todas las otras cosas que no tienen sentido a la posición. No distraigamos al reclutador, mantengámoslo enfocado. Correcto. Y Bien. solo para regresarnos, el orden cronológico es del puesto actual, sí, acuérdense, decía Lore, es cronología inversa, donde estoy el día de hoy, hacia atrás. Porque imagínense que me ponen el primer empleo al principio y digo, ¿cómo esta persona no ha trabajado desde 1998? Entonces, ¿Ese sería de yo? hoy, No, mentira. de Pero hoy más o menos. para atrás, de hoy para atrás. Muy bien, Sí. entonces, Bueno, vámonos vamos al segundo punto, me al parece, segundo para punto. ser conscientes del tiempo. Vamos a hablar de las palabras claves y las habilidades relevantes al puesto objetivo. Básicamente eso es, asegurémonos de que nuestro currículum tenga suficientes palabras claves. Y ahora me van a decir, ¿cómo identifico las palabras claves? 2 trucos. Primer truco, agarren las posiciones a las que están aplicando y fíjense cuáles son esos requerimientos que se repiten en la mayoría de esas posiciones a las que están aplicando. Generalmente las palabras claves son esos requerimientos, son esas funciones o esas tareas específicas que esos puestos requieren. Fíjense de que ustedes tengan en su currículum sus propias experiencias laborales o su propia experiencia educativa expresada en esos términos. Al final del día, si a mí, si a Isca, por ejemplo, le piden un ingeniero en sistemas que conozca A, B y C de tecnología o un vendedor que sepa cerrar tratos, negociar contratos a largo plazo y establecer una cartera comercial o gestionar una cartera comercial, ustedes cuando usen su currículum, si vienen del sector de IT y están haciendo y aplicando esa posición de IT, van a poner qué lenguajes de programación manejan. Y en el caso de un vendedor, por ejemplo, se van a asegurar de explicar su gestión comercial en función de los requerimientos de ese puesto que están buscando. Eso es un poco de las palabras claves. Ahora les voy a decir dónde incluirlas. Y las habilidades relevantes, también esto tiene que ver con sus fortalezas. Uno a veces, inclusive en la entrevista, te preguntan tus fortalezas y uno dice, soy esto, esto y esto. Ojo, que esas fortalezas estén en la descripción del puesto, que esas fortalezas sean parte de los requisitos del puesto. A veces uno puede cambiar el orden. No significa que uno esté mintiendo, significa que uno está poniendo a la vista del reclutador esas palabras o esas cosas que está buscando. Acuérdense que el reclutador es experto en identificar esas habilidades, pero tenemos que darle herramientas para que las pueda indagar un poco más. Entonces, tenemos que darle esa importancia tanto a las palabras clave como a las habilidades. Quiero decir, ¿dónde las pongo? ¿Qué hago un apartado? ¿Cómo las incluyo? Las palabras claves, si vamos al CV, las pueden poner en su perfil profesional, que es esa descripción, ese es el prólogo del libro que habíamos hablado. Lo pueden poner también en su título profesional, en el título lisa y llanamente. Lo pueden poner también en la descripción de sus experiencias laborales. Y cuando hablamos de las habilidades, pónganlo como habilidades y las pueden poner tanto al principio, es decir, entre el perfil profesional y la experiencia laboral, o bien al final del currículum, donde ustedes sientan que es mejor ponerlas. Mi sugerencia, y generalmente con quienes trabajo y han sido muy exitosos en esas búsquedas, yo sugiero no poner habilidades como Excel, por ejemplo, salvo que el puesto lo requiera. O, por ejemplo, manejo de Microsoft, o manejo de todo lo que son herramientas duras, salvo que el puesto sea el manejo de herramientas duras, no tiene mucho sentido incluirlas porque no son relevantes a ese puesto. Que un vendedor sepa o no de Excel no va a ser a su calidad de vendedor.
que una persona que atienda el teléfono o atención a clientes sepa manejar un Word no es relevante al puesto, pero sí lo es, por ejemplo, la capacidad de comunicación, la empatía, el trabajo en equipo. Y un poco Negociación. negociación, por supuesto, y unas cuantas más, pero bueno, va a depender de cuáles son las fortalezas de cada uno y cuáles son los requerimientos de ese puesto. Y eso sí lo pueden poner o en un apartado o también incluido en las habilidades. Esto es en el CV. Si lo llevamos a LinkedIn, o LinkedIn, como también me gusta decirle, yo sugiero que lo pongan otra vez en la descripción de las experiencias profesionales y también en el apartado de habilidades. Y ahí lo deberían poner en inglés y en español, si es que lo tienen en 2 idiomas, porque las habilidades en LinkedIn no se traducen. Se traduce todo el resto, pero no se traducen las habilidades. Entonces, si, no sé, lo tengo en dos idiomas y quiero poner trabajo en equipo, pongo trabajo en equipo y teamwork, pongo las dos. Para que después, cuando LinkedIn haga su magia con los algoritmos, diga, esta persona sabe hacer trabajo en equipo, porque lo leyó. Bueno, nada, no tengo mucho más que agregar en esta sección. No sé si hay preguntas sobre esto puntualmente. Sí, las funciones de tu experiencia laboral se tienen que separar de tus logros desarrollados en el puesto que desarrollas. Yo sugiero que no. Yo sugiero que directamente en el puesto lo expliques en función de tus logros. Esta persona se está adelantando a mi próximo tópico, pero te diría que no lo separes, optimiza el uso, porque como hablábamos antes, una hoja a veces es un desafío meter toda la información ahí, entonces retiremos palabras redundantes. Email y después poner el email. No, sabemos que cuando hay un nombre, arroba, otra parte, es un email. No pongamos email, no pongamos nombre, 2 puntos, tanto. Pongamos la información específica. Ahora me voy a explayar en la parte de experiencias laborales, si no hay ninguna pregunta. Solo quisiera agregar algo, Lore, Sí. respecto a esta parte de las palabras clave. Acuérdense que estamos hablando de principio también cuando tú como candidato aplicas a una vacante y tienes ya el contacto y ya llegaste o ya lo vieron. Pero el reclutador también hace búsquedas activas de candidatos y esas búsquedas se hacen en LinkedIn, Indeed, Jobboards locales en Latinoamérica tenemos, por ejemplo, Boomerang, OCC en México, Computrabajo, todas esas bases de datos o incluso el mismo ATS, que es la base de datos que tienen las compañías, también el reclutador puede hacer búsquedas de candidatos ahí. Esas palabras clave que el mismo reclutador necesita conocer del puesto al que ustedes están aplicando o están interesados en aplicar, o a lo mejor ya se cerró y después vuelve a buscar al reclutador, esas palabras clave van a ayudar muchísimo para que encuentren su perfil. Entonces, créanme que este punto es clave, de verdad. Por eso hablamos siempre de actualizar el currículum, de prepararlo y como bien dijo Lore, no se trata de mentir, porque en la entrevista va a salir. O sea, si ponen algo que no saben, bye. Y es ser dueño de su propio currículum, ¿no? Y para mí eso es clave. A ver, creo que con New Talent Center ese es el diferencial al día de hoy, de hacerlo de forma personalizada. Nunca vamos a arrancar a hacer un currículum sin antes conocer al candidato, sin antes empezar por, bueno, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? No quiero comparar ni nada, pero esas páginas o procesos que son muy automatizados de mandame tu currículum y te lo pongo lindo, ponerlo lindo lo hace casi cualquiera, porque no lo hicimos, pero es más allá de ponerlo lindo, es incluir, es conocerte, es saber qué es lo que busca el mercado y saber qué es lo que vos le podés dar al mercado. Lamentablemente la búsqueda de trabajo no es nada que se aprende sobre la marcha. No hay un curso para estudiar cómo buscar trabajo, pero hay gente que queremos ayudar a que eso sea más fácil y no tan tedioso, así que acá estamos para eso. Gracias, Lori. Vámonos entonces con el punto 3. Correcto. Bueno, la parte más nutritiva o la parte más interesante del currículum tiene que ver con la experiencia laboral. Acá es donde, contestando una de las preguntas que estaban antes, si las tengo que poner por separado o no, yo te diría siempre describir tu experiencia laboral en función de tus objetivos y tus logros.
Tareas hace cualquiera, tareas aprende a hacer cualquiera, pero el valor que uno le agregó a la compañía durante su tiempo en la compañía es de uno. Y me van a decir muchas veces, bueno, pero yo no sé cómo identificar mis logros o cómo identificar mis objetivos. O trabajé en un call center y yo lo único que hacía era atender el teléfono. Seguramente el call center y a vos te medían por alcanzar, contestar en determinado tiempo o atender determinada línea o si bien era un equipo el que tenía que lograrlo y no eras vos solo o una persona sola la que tenía que lograrlo, el equipo trabajaba en pos de eso. Entonces, esos logros, uno aportó valor a ese equipo. Entonces, ahí es donde uno está, es decir, atendía llamadas y estaba por arriba o estaba en la media de el tiempo de atención o una X cantidad de llamadas por minuto, o por minuto no, perdón, por hora o por día o por semana o por mes. Pero cuantifiquemos el trabajo que aportamos, porque todos agregamos valor. Eh, y eso es muy importante, porque si uno no valora su propio trabajo, ¿cómo hacemos para que el nuevo empleador nos valore el trabajo? Cuantificarlo es súper importante. Entonces, esto con la experiencia laboral. No hace falta ir en una lista interminable de tareas. Hablemos de 2 o 3 elementos de los cuales fuimos responsables, que fueron el centro de esa tarea y qué alcanzamos con ello, qué objetivo tuvimos. Si después tuvimos algún reconocimiento adicional, perfecto también. Pero bueno, esa es la parte importante que va a hacer a la diferencia el momento de leer un currículum. ¿Querés agregar algo, Isca, por acá con respecto a Sí, esto? Sí. sí quiero agregar algo, y sirve que no es que haga comercial, pero créanme que con Lore cuando trabajamos juntas, yo aprendí mucho de ella porque las funciones de ventas que normalmente, pues bueno, uno dice, ay, a lo mejor contratar un vendedor es muy fácil o contratar a alguien para una empresa, una startup o una empresa que ofrece cosas maravillosas, un espacio bonito de trabajo y demás es fácil. Realmente no, porque ahí es donde a veces recibes muchísimas más aplicaciones y recibes a mucha gente. Entonces, con Lore lo que vi, lo que aprendí es, para empezar, ella, por supuesto que sabe entrevistar, tiene técnica para entrevistar, y esta parte, todo lo que les está compartiendo ahorita Lore y los comentarios adicionales que yo estoy haciendo, nos recuerdan que atraer talento es un trabajo en equipo. Y cuando digo equipo, lo he mencionado en ocasiones anteriores, es el candidato, el reclutador y obviamente quien contrata, ¿no? El jefe de la posición o la organización, todas las personas que entrevistan. Entonces, si ustedes ponen o le ayudan a la gente que va a leer su información explicando qué hicieron, cómo lo hicieron y qué resultado tuvieron, esa es una maravilla, porque acuérdense también, lo hemos mencionado y seguramente a lo mejor lo han visto en algunas otras sesiones o en información que han leído en LinkedIn. La técnica más común para entrevistar cuando estás aplicando una posición es la técnica STAR. Entonces, en esa técnica tú tienes que explicar cuando te entrevisten qué hiciste, qué actividad tienes que hacer, cómo lo hiciste, cómo lo resolviste, ¿no? ¿Cuáles fueron tus resultados? Entonces, esto incluso, el preparar su currículum a conciencia, les ayuda para prepararse también a esa entrevista. Esa entrevista Total. o las entrevistas, ¿no? Totalmente, esa es la clave, me parece. Dejar el currículum en manos de otro y no... Otros pueden ayudar a hacer el currículum, pero no dejárselo 100% en manos de otras personas, porque esas personas no saben de su experiencia, no indagaron cuáles son esos ejemplos que realmente hacen al valor que agregaron a la compañía y después está bien, conseguiste la entrevista, pero uno no pasa la entrevista porque se encuentra con esa dificultad de no saber cómo defender eso que hizo, o cuán grande o cuán chico es el aporte o el ejemplo que uno plantea. Y es como Isca lo dice, es un trabajo en equipo. Eh, Algunos van a buscar más valores, otros van a buscar más resultados. Es importante que pongamos toda la información necesaria y relevante, no más de eso. Volviendo un poco a la pregunta esta, ¿no? Del tema anterior que cayó en este tema de si los pongo objetivos, si pongo las tareas y después pongo los logros. Si yo tengo esa separación, decime vos, Isca, si no es así, pero si yo veo que hay un título que dice logros, voy a saltar directo a logros, no voy a leer todo el resto. Entonces, ¿para qué ocupé ese espacio?
perdí espacio muy valioso para poder poner por ahí ese logro explicado un poquito mejor. Entonces, no digo que solo pongan logros, pero pongan responsabilidades, objetivos y cosas que alcanzaron, cuantifíquenlo. Especialmente, a ver, si pienso en lideremos nuestro currículum con el ejemplo, ¿no? Si estoy hablando, por ejemplo, de marketing digital, que habla de creatividad, de diseño y demás, pongámosle un poco de esfuerzo al diseño, más allá del contenido. El contenido es súper importante. Si estamos hablando de puestos que tienen que ver con el manejo de data o analíticos o demás, o yo pongo soy analítica, pero no cuantifico ninguno de mis resultados, es contradictorio. El currículum tiene que ser y parecer lo que uno es. Entonces, nada, me parece que ahí van las claves de cómo ser exitoso y cómo pasar a esa entrevista y cómo destacarse. Voy a aprovechar, estoy consciente del tiempo, voy a aprovechar y voy a tirarles un tip más de lo que se está usando actualmente. Creo que lo debes haber mencionado en alguna otra de tus charlas, pero por las dudas, el público se renueva, lo podemos comentar de vuelta. Ya no se usa incluir el objetivo en el currículum. Todo el mundo pone en su perfil profesional el objetivo, que es lo que están buscando, y es como básicamente mendigar, por favor, que me contraten en una entrevista y no sé qué. Todo el mundo pone lo mismo. Primero, que el objetivo no se usa más una descripción de tu perfil profesional. Y segundo, que si vas a poner un objetivo porque realmente querés poner un objetivo de, no sé, estoy cambiando de carrera y te tengo que explicar que estoy haciendo un cambio en mi carrera y siento que este es el lugar para hacerlo, que sea diferente a lo que pone todo el mundo. Porque si no, uno, cuando empieza a leer texto que se repite en todos lados, pierde posicionamiento, como cualquier página de Google. Si no es texto único, original, se cae. Pierde uno el interés y uno dice, bueno, hizo copy-paste, entonces, ¿dónde está la originalidad de esta persona? Hay que ver, o sea, para mí eso es clave, ¿no? O sea, si yo empiezan por el objetivo y lo ponen en perfil profesional, y ya perdieron mi interés para llegar al fondo. Y otro tip para la parte de experiencias y objetivos, yo empezaría siempre por la posición y después la empresa, porque uno es primero persona, después el puesto que ocupa y después la empresa. Si uno pone la empresa primero y después el puesto, la empresa, no sé, voy a poner un ejemplo cualquiera. Trabajo, soy Lorena, soy cajera en un banco. Si yo pongo el nombre del banco primero y después veo muchos bancos, y después yo fui cajera, supervisora y gerente, pero siempre van a haber banco, van a decir, esta persona es del banco, chau, listo, fuera, no sé, estoy aplicando a otra industria. Y resulta que yo quiero que me contraten por ser gerente, no por ser banquera o trabajar en la industria del banco. Entonces, primero el puesto, después la empresa. Salvo que uno quiera, no sé, volver al mundo del banco. Entonces pongo el banco primero y no importa dónde. Hay que ser estratégico en la forma de desplegar la información, qué resaltar y cómo resaltarla. Súper, Lore, muchas gracias. Y pues voy a volver a poner aquí los 3 puntos para que la gente se acuerde. Y les recuerdo también, por cierto, que esta grabación se queda aquí en mi perfil de LinkedIn. La voy a subir también a YouTube y vamos a compartir el link para que, si quieren verlo con calma, puedan también tomar sus notas. El CV cuenta tu historia y nos decía Lore, es importante el orden, el diseño, la estructura y la cronología inversa. Súper importante, acuérdense de empezar por donde están trabajando hoy o el que fue su empleo más reciente. El segundo, incluir palabras clave y habilidades relevantes al puesto al que están aplicando o al puesto al que están siendo considerados. Y obviamente todo esto aplica si están también actualizando su perfil porque están por iniciar una búsqueda de empleo, tanto para su perfil profesional y aprovechen para describir su experiencia. Esto es sí. clave. Agrego una más que quizás en habilidades, ya que tenemos acá para agregar. A veces una persona está buscando un cambio en su carrera, ¿no? Está buscando, no sé, me quiero mudar de esta industria o de este puesto a esta otra industria puesto. Y yo lo puedo hacer y lo quiero hacer. Y si decís que lo podés hacer y lo querés hacer, ¿cómo lo reflejás en tu currículum? Hay unas habilidades que se llaman las habilidades adquiridas. Y esto también es para el que no tiene experiencia profesional. Y cuando hablábamos de aquellas habilidades que uno adquirió en la universidad, por ejemplo, o en los estudios.
Uno puede ser líder sin haber sido líder antes, porque fuiste líder de proyecto, porque quizás en algún voluntariado o en alguna práctica profesional lideraste o tuviste proactividad para con respecto a algo. ¿Qué se necesita para ser líder? Se necesita inspirar a otro. Tuviste alguna conversación donde alguien te siguió a vos y lograste influirlo, o influenciarlo, no influirlo, perdón. Bueno, palabras en este momento. ¿Qué se necesita, digamos? Esas habilidades adquiridas son esas habilidades transversales, las que cruzan a través de distintas posiciones, de distintos puestos, y que vienen con uno, y que uno las adquirió a través de la práctica, a través del ejercicio, a través de otras experiencias profesionales, educativas, la vida misma, proactividad. No sé, alguien se tomó un año sabático y estuvo viajando, tuvo la suerte de viajar, no viene de los 2 años de pandemia, clarísimo, pero vamos más atrás, viajó y tuvo la suerte de viajar. Ese viaje habla muchísimo más de esa persona que muchas otras cosas, porque habla de iniciativa, de proactividad, de encontrarle la vuelta a las cosas o de planificación. Cada uno sabrá qué representó. Tengo mucha gente que me pregunta, ay, bueno, estos últimos 2 años de pandemia, trato de poner uno solo, pero son 2, mucha gente se quedó sin trabajo y hizo su propio emprendimiento y ahora quiere volver al mercado laboral. ¿Y pongo ese emprendimiento o no lo pongo? Sí, por supuesto, ese emprendimiento habla, pero no habla de si hice pastas para vender o si tejí mañanitas para abrigar. No, habla de iniciativa, de proactividad, de ganas de superarse día a día, de reinventarse, de capacidad, flexibilidad. Se me vienen un montón de palabras a la mente de lo que puede implicar emprender. Esas son habilidades adquiridas, esas son las habilidades que uno adquiere y las pone en práctica sin importar el contexto en el que las está poniendo en práctica. Y eso también va en el currículum. No como habilidades adquiridas, pero ojo, porque si estoy aplicando una posición y quiero, esas habilidades son requeridas, veamos dónde las metemos, porque van a llamar la atención. Bueno, nada, ese era el punto 2, la aclaración que quería agregar. No, pero es bueno, y es bueno tenerlo en mente porque otra vez acuérdense, todo lo que está en el perfil, todo lo que está en tu CV es lo que vas a utilizar en la entrevista y te ayuda incluso, siempre recomendamos tener tu currículum ahí frente a ti cuando estás en la entrevista para que tú también te acuerdes de todo lo que sabes y puedas compartir ese valor agregado que decía Lore también hace un ratito, ¿no? Y evidentemente, para resumir otra vez, explicar tu experiencia en función de objetivos y logros, porque todos, o sea, hay muchísima gente ahí que puede hacer exactamente lo mismo que tú, pero no es igual. Cada persona, Exacto. decía Lore, yo me destaco por la forma en la que tengo de trabajar, lo que he aportado a la organización y por supuesto si hicieron algo diferente, si implementaron algo nuevo, en fin, creo que todo eso, como decía Lore, también se puede cuantificar y ponerlo en esta sección. Y Lore, cuéntanos, vas a tener también un workshop. Sí, por ahí. voy a hacer 2 talleres. Vamos a hacer 2 talleres el 5 de mayo para primer empleo, para aquel que no tiene experiencia laboral o tiene muy poca experiencia o trabajos informales. Entonces, cómo destacar esas habilidades adquiridas a lo largo del estudio, digamos, de los primeros años. Y después un segundo taller que tiene que ver más con, el 6 de mayo va a ser ese segundo taller, que va a ser para aquellos que tienen algo de experiencia o más experiencia laboral o se quieren reinventar. Entonces, con esos 2 talleres, la idea es no mantener los niveles bastante acotados, por así decirlo, en algún momento para que no se mezclen y no se sientan que, bueno, uy, no es relevante para mí o yo no tengo experiencia y no lo puedo hacer, sino que puedan aprovecharlo al máximo. Segundo taller yo lo recomiendo más para aquel que se quiere reinventar o que quiere cambiar de carrera o que tiene que actualizar su currículum y no sabe por dónde empezar. Mucha gente hoy por hoy está buscando un cambio, creo que es alrededor del 40% de la masa laboral que está queriendo buscar un cambio. Entonces, bueno, cómo ayudar a que ese cambio suceda, porque así como hay muchas oportunidades, también hay mucha competencia. Y todos se pueden destacar, que eso es lo más interesante, ¿no? A veces uno dice, bueno, pues si todos se destacan, yo me destaco. Todo el mundo se puede destacar porque cada uno es único. Y ese es el valor
que le damos, ¿no? O sea, de trabajar de forma personalizada con cada uno, de darles las herramientas para que puedan ser dueños de su propia búsqueda laboral y no depender de la suerte. Claro, claro, Lore. Y pues bueno, ya puse por aquí también dónde pueden contactarte, tanto en tu página, bueno, la página de New Talent Center la vuelvo a poner por acá. New Sí, Talent Center, por acá hay una pregunta, nos regresamos aprovechando el minutito. Yo quiero participar del taller, bienvenido. bienvenido. Sí, el que quiera puede escribirme por LinkedIn y les paso toda la información y lo hacemos juntos, no hay ningún problema. Ujú, Y nada, a todos los que participaron, si todavía están por ahí, New Talent Center, yo se los cuento, ustedes corran la voz o úsenlo ustedes o hagan las dos. ujú, New Talent Center siempre revisa currículums sin cargo, te damos una devolución sin cargo de cómo es el currículum. Este es el currículum que estoy mandando, me gustaría una revisión gratuita, lo único que tienen que hacer es mandármelo y les damos una devolución y les contamos qué deberían cambiar, qué no. Y en función de eso, ustedes después decidirán si lo cambian ustedes o quieren que lo cambiemos nosotros. Pero la devolución de currículum es sin cargo y de forma personalizada. Hace un ujú. tiempito atrás, 2 semanas, hice como 200. Así que si quieren un poco, pero nada, corran la voz o úsenlo ustedes y mándenme su currículum y feliz de darles esa devolución. Y Sí, todos los que están interesados en el taller, eh, les pido que me manden un mensaje simplemente por si no los llego a ver. Yo voy a tratar de levantarlos de acá, pero no quiero arriesgarme a que si después no los veo no los puedo contactar. sí, sí, sí. De todas formas, yo voy a dejar también los datos en el chat del evento para que los copien. Vamos a estar compartiendo tanto Lore como yo nuevamente en mi perfil. Muchas gracias a todos quienes están Gracias. compartiendo sus comentarios. Y para cerrar también, acordémonos, porque creo que por ahí también hay, en la página, nos preguntan aquí dónde puedes poner tu CV en la página, ¿cierto, Lore? Ahí Lo hay pueden hacer en la página o lo pueden mandar a contact@newtalentcenter.com. Pueden ir a esta página, en la página que subió Isca en este momento está el link para poder mandarlo. Ahí, en contact lo pueden hacer, lo mandan y no hay ningún problema. Súper. Y les decía, por supuesto, también el tema de, porque me parece que hay reclutadores también por aquí que nos están viendo. Ustedes como reclutadores también pueden recomendarle a sus candidatos que actualicen su currículum, porque mucha gente hizo el currículum una vez, les quedó bonito, puede funcionar para varias posiciones y después no lo actualizan en mucho tiempo. O de verdad que la persona tiene un talento maravilloso para la posición que está aplicando ahorita, pero no lo refleja en su currículum. Y hay muchos gerentes todavía que contratan, que ese es otro de mis lemas, Dear Hiring Manager, it's time to change, por favor. Muchos hiring managers se quedan con, bueno, si viene algo aquí en el currículum, es la ley y si no veo lo que yo necesito, no me interesa. Créanme, triste, pero cierto, en muchas industrias hay gente así. Entonces, con mayor razón, es bien importante que actualicen su currículum. Lo pueden hacer solitos o pueden tener la ayuda de Lore. Por cierto, este material no es sponsor, es con mucho gusto. No, No hay sponsor aquí. Es con todo el gusto para que esta información que les compartió Lore el día de hoy les pueda servir para actualizar su información si están empezando o están por cambiar de empleo. Pueden buscarla directamente en LinkedIn, igual así con su nombre, Lorena Balestrieri. Les voy a dejar sus datos. Y pues por aquí, más adelante seguramente vamos a volver a colaborar juntas. sí, porque nos gusta trabajar juntas, no nos podemos despegar, me parece. Somos buen equipo. Sí, Somos buen equipo. Muchísimas gracias por tu gracias. tiempo, Lore. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó con nosotros. Les vamos a compartir el video para que después lo puedan ver. Y ya saben, yo estoy por acá todos los martes a las 12 del día, hora del centro, para platicar con ustedes de los mitos y realidades del reclutamiento y selección. Siempre muy buenos tips das también, así que nada, si Gracias, hay Lore. gente acá que te siga, pues me parece que es muy valiosa la información que compartís y nada, estamos en esta en la misma, ¿no? En querer ayudar a que el resto eh, les vaya bien, a entender de qué va el mundo de reclutamiento que tan rápido se mueve y tan incierto es para mucha gente. Sí, sí. Lo que desconocemos a veces nos da miedo, pero miren, aquí estamos para compartirles todo lo que hay y que se sientan preparados para poder tener ese empleo o cambiar de empleo. Con mucho gusto, aquí estamos. Y pues muchas gracias, gracias a todos los Gracias. que se conectaron. Que estén muy bien y que tengan buen día. Lo Gracias, mismo, Lore. gracias. Adiós.
Chau, chau. Adiós, chao. Chau.